Fijémonos en la cruz donde ha sido crucificado Cristo Jesús. Interioricemos las 7 palabras que tuvieron lugar en el momento de la cruz y cuando se estaba realizando la hora de Jesús. Esa es la hora de Jesús. Él había dicho cuántas veces había deseado esta hora y entonces está allí en su hora. Su muerte está rodeada de grandes motivaciones, las motivaciones de sus adversarios, que en un momento se hacen sus criminales. En el momento de la cruz salen a relucir aquellos que se burlan de Él, aquellos que se ensañan contra Él, aquellos que después de recetarle crucifixión, lo crucifican. Y Jesús está allí. Él es cierto que no escatimó ser solamente Dios, no retuvo su privilegio divino de ser solamente Dios, sino que se hizo uno de nosotros, al extremo que muestra su fragilidad de carne y hueso cuando en la cruz está frente al terror de sus enemigos que están dispuestos de crucificarle, puesto que ya le han recetado de hecho su propia muerte. Y había dicho: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces tenemos que contemplar en el altar de la cruz la voluntad del Padre que entrega a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. ¿Y cómo reacciona Jesús? No trae un ejército de ángeles para que le defienda. Él solo quiere hacer la voluntad del Padre. Y contemplando este mundo en su entorno, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Es la primera palabra. El Señor había enmudecido en algunos casos cuando lo estaban enjuiciando, no decía ni una sola palabra, pero ahora sí abre su boca y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús había venido para salvarnos, no para condenarnos. El Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Y también de su boca había dicho: yo he venido para que nadie se pierda. Y nadie se va a perder porque Él está ya en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Entonces Jesús lo que hace es presentar la misericordia del Padre, presentar con su vida, con su entrega y con su sangre derramada la voluntad y la misericordia infinita del Padre. Tanto amó Dios al mundo y ahora lo prueba de viva voz entregando a su Hijo. Y el Hijo exclama, como ligado a la misericordia de su Padre, exclama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En efecto, los que lo condenan no quisieron conocerlo, no quisieron reconocerlo, no quisieron que Él se alojara en sus corazones,
no saben lo que hacen. En otras palabras, no saben que están matando a Dios y hombre verdadero. No saben que el acto de sacrificio que realizan lo están haciendo con aquel que da la vida, con aquel que la da en abundancia. Entonces el Señor lo único que hace es pedir perdón por ellos. Perdónales porque no saben lo que hacen. Así es. Eso es lo que sale del corazón del crucificado. Es lo que sale del corazón de Jesús. Perdón. Y solo perdón. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros hermanos de Jesús, por compartir con Él el Padre, debemos de tener los sentimientos de Cristo, aprendiendo a perdonar como Cristo perdona. Hay muchos que les cuesta, que no ven como posibilidad perdonar a los que los han ofendido o a sus enemigos. Pero debemos procurar tener los sentimientos de Cristo, que son de amor y de perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se encuentra en el altar de la crucifixión con dos crucificados más, uno a su derecha y otro a su izquierda. Son dos hombres con una historia de ser malos, de no reconocer el bien, incluso de no reconocer a Jesús. Dice la palabra que crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Resulta que ellos reconocen su pecado, Y uno de ellos, cerca de la cruz, como que se deja inundar de la gracia del perdón, se deja inundar de la gracia del arrepentimiento. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en el paraíso. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de ellos tuvo la dicha de arrepentirse. Acuérdate de mí. Abandonó toda la negatividad de su corrupción, la negatividad de su conducta, de su pecado, para acercarse al Señor y pedirle que le haga participar en su reino. Lo que había predicado Jesús era su reino, que entraba en el mundo. Conviértanse, arrepiéntanse, les decía el Señor, que el reino de Dios está cerca, ya está entre ustedes. Y estos ladrones tenían a su lado aquel que es el reino en persona, que es Cristo Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en el paraíso. Jesús está allí para perdonar, específicamente
al que se arrepiente. El otro no se arrepiente porque sigue siendo malo. Por eso le había dicho, y nosotros con razón estamos aquí porque somos malos. Este acogió la invitación de Jesús que había hecho desde el principio de su predicación: arrepiéntanse, conviértanse, que el reino de Dios está cerca. ¿Y quién es Jesús para que ofrezca el reino, para que ofrezca el paraíso? Él mismo, en carne propia, es el reino, porque tiene la plenitud de Dios en su ser, en su vida. Él mismo es el paraíso, ese bienestar eterno que ofrece con su perdón desde la cruz. Nadie más le va a ofrecer la gloria y que pueda dársela de hecho. Nadie más puede asegurarle el paraíso a otro. Solo el que es dueño de ese bien eterno. Cristo es el mismo reino en persona presente entre nosotros. Por eso Él lo ofrece. Y se trata de un reino y de un paraíso que Él lo sigue ofreciendo hoy también a todos los que se arrepienten, a todos los que se convierten. Porque no hay nadie más, ni los reinos del mundo pueden ofrecerlo, ni los poderosos del mundo pueden ofrecerlo, porque solo Cristo, que tiene en sí mismo el reinado, que es Rey, que tiene en sí mismo la glorificación que el Padre le ha dado, Él puede decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hoy nos puede decir el Señor: hoy estarás conmigo si permaneces arrepentido de tus pecados, si te alejas de tus malos, si te alejas de tus malos comportamientos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A veces ni siquiera en el umbral de la muerte queremos arrepentirnos. Estamos toda la vida huyendo del amor y de la misericordia infinita de Jesús. A veces ni en el umbral de la muerte queremos decirle al Señor que nos haga participar de su reino con un corazón arrepentido. Pero la prueba desde la cruz es que cuando uno se arrepiente, el Señor nos perdona y nos hace participar del paraíso. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Tercera palabra: he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Fíjense esa trilogía. Fíjense ustedes que está el personaje protagónico de la cruz, que es Jesús. Está su madre, que es también protagonista de la historia de la salvación en cuanto madre de Dios. Y está el apóstol. Jesús, como quien realiza el testamento en el momento de su muerte. Pareciera que como testamento el Señor deja esto: he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Pero esas palabras hacen ver hacia el futuro de la historia de la iglesia. Hacen ver hacia el futuro también de la vida de la iglesia. Jesús no deja abandonada a su madre para apropiarse y vivir su propia muerte. No, Jesús deja a su madre
en eso que Él ha creado con tanta delicadeza, deja a su madre en brazos de la iglesia. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. El apóstol la acoge, la comunidad apostólica la acoge, la abraza, porque el Señor la ha convertido en la madre de la iglesia. Seguirá María proyectando su maternidad en otro sentido. Seguirá proyectando su maternidad hasta el fin del mundo, ¿verdad? En cuanto que seguirá dando testimonio de obediencia, testimonio de fe, testimonio de amor, testimonio de fidelidad y de servicio. Y eso enriquece a la iglesia. Todos esos dones que María encarna los derrocha, los derrama en la iglesia. Y nosotros lo sabemos y lo percibimos desde el momento en que celebramos a María. María se convierte en la madre de cada uno de nosotros que integramos como en una edificación la iglesia. Y no queda también la iglesia en el abandono, sino que queda bajo la protección de la madre. Así como la Virgen protegió a su hijo desde el nacimiento hasta la muerte, así María nos protege desde el nacimiento de esta iglesia en la cruz hasta el final de los tiempos, y ella no se cansa de darnos su amor, su calor, no se cansa de protegernos, de auxiliarnos, de socorrernos en todo momento. Y que la Virgen nos socorre. Tenemos el testimonio de San Juan Pablo II cuando fue agredido y vio y sintió que un brazo lo acogía cuando se iba yendo al suelo. Ese es el brazo de la Madre, es el brazo de la Virgen que acoge, como lo hizo con su hijo, ahora acoge en sus regazos a la iglesia que el Señor le encomienda. Hijo, he ahí a tu madre. De ninguna manera nosotros podemos olvidar o desconocer este amor inmenso de María y el amor de la iglesia hacia ella. Por eso es como un testamento: he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Como quien dice, esto es lo que queda en el testamento para que se cumpla. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús sabe que el Padre está con él, si Jesús ha confiado todo en el Padre, ¿por qué esa exclamación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el momento impresionante en que la fragilidad humana, la indefensión humana ante la muerte, ante el sacrificio, pareciera que entrara uno como en un vacío donde no sabe ni encuentra nada. ¿Por qué me has abandonado?
Se dice que los santos y los grandes espiritualistas viven ese momento. Viven ese momento de sentir que uno termina en nada, que no hay nada. Ese vacío lo sintió también el santo Job. Pareciera que Dios se olvidó, pero ese vacío que se vive aparentemente es como para que uno, olvidándose de sí mismo, sea tomado en los brazos del Padre. Yo me olvido, se me termina todo, me siento en una especie de vacío, que el Padre, hasta el Padre me ha olvidado, que todos me han olvidado, y parece que ese vacío es justamente para que lo llene el amor del Padre. Ese vacío es para que lo llene la infinita misericordia del Padre. Como que nos terminamos nosotros, como que desaparecemos nosotros, pero para estar seguros en los brazos del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me dijo una persona: Padre, yo estoy listo, no tengo nada más que hacer. Ya estoy listo, ya solo espero que el Padre se sirva de mí. Pareciera que va sintiendo ya la impotencia de sus miembros, la impotencia de su ser de carne y hueso, pero quien va asegurando o quien le va dando la seguridad de ese umbral es el Señor. Dios no abandona a su Hijo. El Hijo no puede abandonarse de su Padre, pero tampoco puede dejar de expresar ese momento tan humano de pensar que todo se nos acaba y que terminamos en el vacío y que ya no contamos para nadie, pero Dios lo acoge. Como dice también otro texto de la Escritura, pero Dios lo resucitó porque de ninguna manera podía quedar atrapado en los brazos de la muerte. Esa muerte aparente que finiquita todo, solamente es para que el Espíritu nos transforme, solamente es para que el Padre nos asegure el caminar a la eternidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. El que no toma agua se muere, y el que se desangra se muere. Jesús llega extenuado, llega deshidratado. No crean que el Señor iba con una botella de agua alpina o de la fuente pura. No, no va. Va deshidratándose. Nosotros cada minuto vamos hidratándonos, tomando agua y tomando agua y tomando agua. El Señor no llevaba una botella de agua. Llegó deshidratado, extenuado a la cruz. Y más todavía, había sangrado tanto que ya no le quedaba nada en su cuerpo.
Y cuando llega a la cruz desangrado, ¿verdad?, entonces Él dice, tengo sed. Esa sed que manifiesta el Señor no solo es la sed del agua, sino la sed de que eso se realice bien, cumpliendo con la voluntad del Padre. Si para esto he venido, pasemos a la realidad. Si para esto he venido, que se haga tu voluntad. Tengo sed. Sé de que todo esto se haga bien, de que su obra sea perfecta. Pero le dan a beber agua mezclada con hiel. Tengo sed, tengo sed. Se ha deshidratado, se ha desangrado, y la sed más intensa es de que todo salga bien para cumplir la voluntad del Padre. Todo está consumado. Todo está consumado. Si todo es así, es el momento de la glorificación. Es preciso que el Hijo del Hombre sea glorificado por el Padre y que el Padre sea glorificado por el Hijo. Y Jesús, para esa glorificación, tiene que consumarlo todo. Y después el apóstol va a decir, pasó por este mundo haciendo el bien. Y cuando todo está consumado, es que el bien está realizado, es que cumple con la voluntad del Padre, porque para esto vino al mundo, para dar la vida por nuestra salvación. Todo está consumado. Ya nadie podrá estar inseguro de su propio destino, porque si todo está consumado, ya estamos nosotros liberados. Si todo está consumado, ya estamos reconciliados con el Padre Dios. No significa que esta reconciliación anule nuestra libertad de compromiso, de renuncia al pecado, no. Pero todo está consumado porque el Padre, porque el Hijo cumplió todo. Ahí está, ahí en la cruz. De la cruz nace la nueva vida, nace la nueva cultura, que es la cultura del amor, la cultura del perdón, la cultura de la justicia, la cultura de la verdad. Eso es la verdad. Cristo, que ha realizado todo y que todo lo ha consumado. Ahora está en manos del Padre. Yo me voy, pero ustedes no se pueden ir ahorita. Yo me voy, pero regresaré. Se va porque todo lo cumplió. El que ha cumplido la tarea va de viaje. Él cumplió la tarea de la salvación, va de viaje a los brazos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no tiene nada que ver. Se entregó en manos del Padre. Ya es el Padre
el que responde por su Hijo, que le da el premio de la glorificación. Ya es el Padre el que termina la obra. En tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó la vida. Había venido del Padre porque como palabra estaba junto al Padre y era Dios como el Padre. Vino, emprendió su obra como hombre de carne y hueso, como Hijo de Dios, como Dios y hombre verdadero. Ahora regresa y está junto al Padre porque el Padre se ha dignado tomarlo, glorificarlo, darle el puesto a su derecha. Todo lo hizo bien, dice el apóstol. Y en la cruz todavía los malhechores querían asegurarse que estuviera muerto. Le dieron una lanzada del costado, brotó agua, que son los sacramentos del bautismo. Del costado brotó sangre, que es el sacramento de la Eucaristía. Es su cuerpo y su sangre, que ha sido entregada por la salvación. Y allí, levantado en alto sobre la cruz, nos atrae en torno suyo como el eterno pastor que vino a dar la vida por las ovejas y el rebaño que lo reconoce como su único pastor. Había un hombre de buen corazón que era José de Arimatea. No sé si con toda la fuerza o con temor se acercó a las autoridades para pedir el cuerpo de Jesús. Pudo hacerlo. Ya pensaban que lo que entregaban eran desechos humanos y José lo tomó, lo hizo descender, lo descendió de la cruz. María lo tomó en sus regazos. María lo había recibido en sus regazos maternales, en su vientre maternal, y le dio la vida. Sus malhechores ahora le dan la muerte y ella lo recibe de nuevo en sus brazos. Es conducido al lugar más humilde debajo de la tierra. Desde allí será transformado por la potencia del Espíritu, porque de ninguna manera el Padre puede dejar a su Hijo en brazos de la muerte. Acompañamos entonces el cuerpo de Jesús llevándolo al sepulcro.